En la cuarentena que vamos a describir hoy, tal vez no vamos a hablar de actos milagrosos o sobrenaturales como vimos en Moisés o en Elías. Más bien encontramos a un hombre que supo actuar en un momento determinante de la historia de su pueblo, de su nación, y que fue el instrumento de Dios para traer liberación y restauración. Me estoy refiriendo a Nehemías. Nehemías tenía un trabajo, una posición de honor importante. Como judío era copero del rey, y en esta situación cómoda escucha un reporte, una noticia de cómo le está pasando a su pueblo, y esto lo estremece y lo lleva a buscar intensamente el rostro de Dios por una respuesta. Quiero leer lo que dice Nehemías capítulo 1 versículo 4. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías escucha una noticia, el reporte de cómo está su ciudad, Jerusalén. Repito, él está en una buena posición, en una situación de comodidad, pero cuando escucha la noticia se estremece, y eso lo lleva a buscar el rostro de Dios. Dice la Biblia que hizo duelo por algunos días, ayunó, oró, clamó al Señor, se conmovió, se estremeció. Esto me lleva a pensar, hermanos, que las cosas que estamos viendo y escuchando hoy de lo que está pasando en el mundo deben provocar una reacción en cada uno de nosotros. En el caso de Nehemías, él no se quedó quieto, se salió de su comodidad, se salió de su posición por un momento y buscó el rostro de Dios. Estos son momentos para incomodarnos, para salir de nuestro estado de confort y buscar el rostro de Dios para que Él nos oriente y nos guíe, porque no es solamente orar, es hacer algo. Hay algo que podemos hacer, hay algo que podemos hacer para que la situación de nuestro entorno sea cambiada. En este caso, Nehemías hizo algo importante. Él empezó a clamar y comenzó a pedirle a Dios, a rogarle que tuviera misericordia, que le perdonara. Dice la Biblia más adelante: en extremo nos hemos corrompido y contra ti hemos pecado. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para habitar allí, hacer habitar allí mi nombre, dice el Señor. Quiero hablar de dos cosas importantes. Dice la Biblia que Nehemías empieza a pedir perdón en nombre propio y en nombre de su pueblo. Empieza a pedirle perdón a Dios. Y en este clamor de perdón hace algo importante, y es recordar la palabra. Él se estremece, se conmueve, se indigna por lo que está pasando en su pueblo, por cómo están los muros de Jerusalén y cómo están las puertas y la situación de su pueblo. Entiende que eso que está pasando es por el pecado y empieza a pedirle perdón a Dios, no tratando al pecado como algo aislado o externo. Él se identifica y dice literalmente: hemos pecado, nos hemos corrompido, hemos desobedecido. Pero recuerda en la palabra la promesa de Dios de que si se arrepienten y se vuelven a Él, Dios hará algo. Es importante que en nuestro clamor, en nuestra oración, tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios y cómo nos instruye hacia lo que Dios va a hacer o ha prometido hacer. Es importante orar con la palabra, no desconocer la palabra, sino orar para conocer promesas, mandamientos, revelaciones de parte de Dios. Pero también hacer algo. Nehemías clama, Nehemías ora, Nehemías usa la palabra y habla con el rey. Y el rey le da la oportunidad, le da el permiso, le da los recursos para que emprenda su campaña de restauración.
Nehemías lo hace, y como les dije al comienzo, tal vez no veamos tantas señales y milagros en la historia de Nehemías, pero vemos que el propósito de Dios se cumple. Nehemías fue el gran gobernador, el artífice de la restauración de los muros de Jerusalén. Podemos hacer algo, podemos hacer mucho, tenemos a Dios de nuestro lado, pero tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios, a reconocer nuestras faltas, a recogernos en la palabra de Él y hacer algo. Dios quiere que hagamos algo. Que el Señor les continúe bendiciendo.